Evangelio de hoy. Lunes 25 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículo 13 al 22. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Porque cierran el reino de los cielos a los hombres. Pues ustedes no entran, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Y cuando lo logran, lo hacen digno de ser hijo del infierno. 2 veces más que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo, no es nada. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? Y también dicen, si alguien jura sobre el altar, no es nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Así que el que jura por el altar, jura por él. Y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo. Jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo. Jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Este pasaje es parte de las críticas que Jesús hace a los líderes religiosos de su tiempo, particularmente a los escribas y fariseos. A lo largo de este capítulo de Mateo, Jesús les dedica palabras duras, acusándolos de hipocresía y corrupción. La razón por la que se dirige de manera tan contundente a estos líderes no es simplemente por sus prácticas religiosas, sino por la contradicción entre lo que predican y lo que realmente hacen. La hipocresía de los líderes religiosos. El primer punto importante en este pasaje es la denuncia de la hipocresía. Jesús les acusa de cerrar el reino de los cielos a los hombres. Esta es una de las críticas más fuertes y directas que hace Jesús. Los escribas y fariseos, como guías espirituales del pueblo, deberían ser los primeros en llevar a la gente hacia Dios. Pero en realidad están impidiendo que lo hagan. Su legalismo rígido y su obsesión con las tradiciones externas les impide vivir de acuerdo con los principios más profundos de la fe. Esto nos lleva a una reflexión. ¿Cómo estamos nosotros como creyentes? Nuestra vida está cerrada al verdadero mensaje del Evangelio, centrado en la justicia, la misericordia y la humildad. ¿O nos hemos centrado en normas externas que nos alejan de lo esencial? La hipocresía también se refleja en su trato hacia los demás, en su afán por imponer reglas y normas. Los líderes religiosos han perdido la capacidad de escuchar a las personas y de ser misericordiosos con ellas, más que ayudar a la gente a acercarse a Dios. Se han convertido en obstáculos. La crítica de Jesús no solo apunta a las acciones externas, sino también a la actitud interna de los fariseos y escribas, que pone más énfasis en la apariencia y en el cumplimiento superficial de la ley, que en la transformación del corazón. La búsqueda del poder y la apreciación de las apariencias. Jesús denuncia también la búsqueda constante de reconocimiento y poder por parte de los fariseos, en su afán de ser admirados por los demás. Estos líderes religiosos han olvidado que el verdadero valor no radica en ser vistos por los hombres, sino en ser verdaderos ante Dios. Esto es especialmente claro cuando Jesús habla de los juramentos. Los fariseos enseñaban que el juramento
hecho por el templo o por el altar no era vinculante. Pero si se juraba por el oro del templo o por la ofrenda del altar, entonces sí lo era. Esta interpretación legalista y manipuladora refleja cómo los fariseos se valían de las reglas para su propio beneficio, mientras que se despojaban del verdadero sentido espiritual que debería acompañar esas prácticas. Para los fariseos, la apariencia externa y el cumplimiento técnico de la ley eran más importantes que la sinceridad del corazón. Jesús los desafía a cuestionar este enfoque y a volver a lo esencial, la autenticidad y la justicia verdadera. Esto nos habla también a nosotros. En nuestra vida cristiana, nos estamos enfocando en las apariencias o en lo que realmente cuenta ante los ojos de Dios. ¿Es nuestra fe un conjunto de reglas que seguimos de manera rígida? ¿O es una vida transformada por el amor y la misericordia de Dios? La trampa del legalismo y el olvido de la misericordia. La crítica de Jesús también pone en evidencia cómo el legalismo puede deshumanizar a las personas. Los fariseos, con su énfasis en el cumplimiento estricto de las reglas, olvidan que la ley tiene como finalidad principal la promoción del amor, la paz y la reconciliación. Jesús nos recuerda que no podemos separar la ley de la misericordia. La ley debe ser vivida desde un corazón compasivo y generoso, no como una herramienta de opresión o exclusión. El llamado de Jesús a los líderes religiosos de su tiempo es un llamado a poner la misericordia por encima de la ley, a buscar la justicia no solo en la aplicación de reglas, sino en el trato hacia los demás. Dios no se complace en el cumplimiento legalista de rituales vacíos, sino en un corazón humilde que busca sinceramente hacer su voluntad. De esta manera, Jesús nos invita a revisar nuestra propia vida, cómo vivimos nuestra relación con Dios. ¿Es una relación de amor y misericordia o se ha reducido a un cumplimiento de normas externas sin transformación interior? La importancia de la autenticidad en la vida cristiana. En este pasaje, Jesús subraya la importancia de la autenticidad en nuestra vida de fe. La vida cristiana no puede reducirse a un conjunto de normas externas, a una lista de acciones que debemos realizar para ser considerados buenos cristianos. Vivir el Evangelio es mucho más que eso. Es una invitación a ser transformados interiormente por el amor de Dios, a reflejar ese amor en todo lo que hacemos y a vivir una vida coherente con los valores del reino de los cielos. La autenticidad es fundamental para ser verdaderos discípulos de Cristo. Jesús no quiere que seamos buenos solo de cara a los demás, sino que quiere que nuestros corazones se alineen con su voluntad. Ser cristiano no es solo cumplir con ciertas normas, sino vivir con un corazón renovado por el amor de Dios, un corazón dispuesto a servir y a dar testimonio de su verdad. La relación entre fe y obras. ¿Qué significa vivir la fe? Uno de los temas clave que Jesús aborda en este pasaje es la relación entre la fe y las obras. Los fariseos se preocupaban de cumplir con las leyes de forma externa, pero su corazón estaba alejado de Dios. Jesús no les está pidiendo que dejen de seguir la ley, sino que su cumplimiento sea reflejo de una vida transformada por su amor. Las obras de un verdadero cristiano deben ser el reflejo de su fe y de su relación con Dios.
y no un simple acto vacío de significado. La fe cristiana no es solo creer en algo, sino también vivir conforme a esa creencia, dejando que nuestra fe transforme nuestro actuar, nuestras decisiones y nuestra relación con los demás. Las buenas obras son la manifestación visible de una fe viva, que va más allá de las palabras y de los rituales. Por lo tanto, vivir según el Evangelio implica que nuestras obras reflejen el amor, la justicia, la paz y la misericordia de Dios. El reto de no caer en la trampa de la apariencia. Jesús señala que no debemos caer en la trampa de la apariencia. Los fariseos y escribas eran expertos en mantener una fachada de piedad, pero sus corazones estaban alejados de Dios. Esta advertencia es válida también para nosotros hoy. No debemos vivir para la aprobación de los demás, ni centrarnos en nuestra imagen. La verdadera vida cristiana no se mide por lo que los demás ven, sino por lo que Dios ve en nuestro interior. Es fácil caer en la tentación de buscar la validación externa, de vivir conforme a las expectativas de la sociedad o de otros miembros de la comunidad. Pero Jesús nos llama a ser auténticos, a vivir para Dios y a buscar su aprobación por encima de todo. Vivir para agradar a Dios, sin importar lo que piensen los demás, es la clave para vivir una fe verdadera y transformadora. La llamada a una espiritualidad profunda. Jesús, en su crítica a los fariseos, nos llama a una espiritualidad que va más allá de la mera observancia externa de la ley. La espiritualidad que él promueve es profunda y auténtica. Un cambio radical del corazón, que se manifiesta en nuestras actitudes y acciones cotidianas. No basta con seguir un conjunto de reglas religiosas. Se trata de tener una relación personal con Dios, que nos transforme desde dentro. Jesús nos desafía a no conformarnos con un cristianismo superficial, sino a ser transformados en lo más profundo de nuestro ser. La verdadera espiritualidad implica ser conscientes de nuestra necesidad de Dios y dejar que su amor nos transforme. Esta transformación no solo cambia nuestra relación con Dios, sino también nuestra forma de relacionarnos con los demás, especialmente con los más pobres y necesitados. La hipocresía, un peligro para la comunidad de fe. La hipocresía es un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús, y él advierte a sus discípulos que no caigan en la trampa de parecer justos ante los ojos de los demás, mientras el corazón sigue siendo indiferente. En muchas ocasiones, la religión puede ser utilizada como una fachada, un medio para ganar respeto o reconocimiento. Pero si no se refleja en el interior, es solo una máscara vacía. Esta hipocresía, que Jesús denuncia, no solo daña al individuo, sino que también corrompe a la comunidad de fe. Cuando los líderes religiosos, como los fariseos, no viven conforme a los principios que predican, crean un ambiente de desconfianza y división. Jesús nos invita a vivir en la verdad, no solo en el exterior, sino también en lo profundo de nuestro ser. Ser coherentes con nuestra fe no es solo un llamado personal, sino también un servicio a la comunidad. El reino de Dios,
un llamado a la justicia radical. En el reino de Dios, los valores son completamente diferentes a los del mundo. Mientras que el mundo exalta el poder, la riqueza y el estatus, el reino premia la humildad, el servicio y la justicia. Esta justicia no es una simple aplicación de reglas, sino una justicia radical que busca la reconciliación, el perdón y el bienestar común. Jesús nos llama a vivir de acuerdo con estos valores, desafiando las estructuras de poder y opresión que dominan el mundo. Vivir en el reino de Dios significa ser partícipes de un orden nuevo, donde los más humildes son exaltados y los que sufren reciben consuelo. La justicia del reino es inclusiva. No excluye a nadie, y busca restaurar la dignidad de todos los seres humanos, especialmente de los más vulnerables. Este llamado a la justicia radical debe ser una de las piedras angulares de nuestra vida cristiana. El desafío del servicio desinteresado. Uno de los pilares del cristianismo es el servicio desinteresado, un servicio que no busca recompensas ni reconocimiento, sino que está motivado por el amor genuino hacia Dios y hacia el prójimo. Jesús nos enseñó con su vida que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás, especialmente a los más necesitados. Vivir como discípulos de Cristo implica hacer de nuestra vida un servicio continuo a los demás. No se trata de buscar la fama o la admiración de los hombres, sino de amar con generosidad, de poner nuestros talentos y recursos al servicio de aquellos que más lo necesitan. Este servicio desinteresado es un testimonio poderoso del amor de Dios en el mundo, y es a través de él que podemos ser verdaderos instrumentos de su gracia y misericordia. La relación entre fe y obras. En las enseñanzas de Jesús, la fe no es solo un acto interno o un pensamiento abstracto. La fe debe traducirse en acciones concretas. La verdadera fe se manifiesta en las obras que realizamos, en la manera en que vivimos nuestras vidas diarias, en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más pobres y marginados. Jesús nos llama a ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. La fe y las obras no son dos realidades separadas, sino que están profundamente interconectadas. Si realmente creemos en el Evangelio, nuestras acciones deben reflejar esa creencia. La fe no se mide solo por las palabras que decimos, sino por las obras que hacemos en nombre de Cristo. Ser cristiano significa vivir con un corazón transformado, dispuesto a actuar con justicia, misericordia y amor. El cuidado de los más vulnerables. El mensaje de Jesús siempre estuvo orientado a los más vulnerables de la sociedad. Los pobres, los enfermos, las mujeres, los niños, los marginados. Él los vio no como objetos de compasión, sino como miembros valiosos del reino de Dios. En su crítica a los fariseos, Jesús nos recuerda que una verdadera espiritualidad no puede ser indiferente al sufrimiento de los demás. La verdadera fe se refleja en cómo tratamos a aquellos que más lo necesitan. Servir a los más vulnerables no es una opción para el cristiano. Es una obligación.
Jesús nos llama a ser instrumentos de su amor, a reconocer en cada persona la imagen de Dios, y a trabajar por la justicia y el bienestar de todos, especialmente de los que están excluidos y oprimidos. Este es un aspecto fundamental del reino de Dios. La hipocresía de la religiosidad de apariencias. La crítica de Jesús a la religiosidad de los fariseos no solo señala su falta de amor y justicia, sino también su obsesión por las apariencias. Los fariseos se preocupaban más por ser vistos como justos que por vivir con integridad. Esta religiosidad superficial, que busca la aprobación de los hombres, es condenada por Jesús, quien enseña que la verdadera espiritualidad no se mide por la cantidad de rituales o normas que seguimos, sino por la sinceridad de nuestro corazón. La verdadera fe es aquella que se manifiesta en humildad y amor, no en la búsqueda de reconocimiento o estatus. La vida cristiana exige autenticidad, un corazón puro que busque agradar a Dios en todo momento, y no simplemente cumplir con expectativas externas. La grandeza según el Evangelio. En el mundo, la grandeza se mide por el poder, la riqueza y la influencia. Pero en el reino de Dios, la verdadera grandeza es la capacidad de servir a los demás con humildad. Jesús nos enseña que ser grande no es ser servido, sino servir. La grandeza según el Evangelio se mide por nuestra capacidad de amar a los demás de manera desinteresada, de poner nuestras vidas al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados. Esta redefinición de la grandeza es uno de los aspectos más subversivos del Evangelio, pues nos invita a cuestionar los valores del mundo y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La verdadera grandeza no radica en el poder o la riqueza, sino en el amor y el servicio. El llamado a la reconciliación. El mensaje de Jesús también está marcado por el llamado a la reconciliación. En el pasaje de Mateo, Jesús destaca la importancia de la paz y la unidad entre los creyentes. La reconciliación no solo es un acto personal, sino también comunitario. Vivir en armonía con los demás es un testimonio poderoso de la acción de Dios en el mundo. El cristiano está llamado a ser un agente de reconciliación, a sanar las heridas que separan a las personas y a construir puentes de amor y perdón. La reconciliación es el camino hacia la unidad. Y Jesús nos invita a ser instrumentos de su paz, no solo en nuestras relaciones personales, sino en nuestra sociedad y en el mundo. La urgencia de vivir según el reino de Dios. Finalmente, el Evangelio nos llama a vivir con urgencia de acuerdo con los valores del reino de Dios. La vida cristiana no puede ser postergada para mañana. Debemos vivir con la convicción de que el reino está cerca y de que nuestra respuesta a la llamada de Jesús tiene implicaciones eternas. No podemos permitirnos vivir en la mediocridad, ni postergar el cambio que Dios desea hacer en nosotros. La vida cristiana es urgente, es un llamado diario a vivir con más amor, más justicia y más misericordia. Cada día es una oportunidad para vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Y cada acción que tomamos tiene el potencial de reflejar la luz de Cristo en el mundo. La hipocresía de la apariencia,
un llamado a la autenticidad. En el Evangelio de hoy, Jesús hace una crítica tajante a la hipocresía, que se oculta detrás de la aparente devoción de los fariseos y los escribas. Estos líderes religiosos tenían la costumbre de mantener una fachada de santidad, pero sus corazones estaban lejos de la verdadera piedad. Jesús subraya que no es suficiente con cumplir las reglas de manera exterior, si el corazón no está alineado con ellas. Esta es una de las críticas más duras que Jesús hace a la religiosidad de su tiempo, y sigue siendo relevante para nosotros hoy. ¿Cuántas veces, como cristianos, caemos en la trampa de practicar una religión superficial, buscando la aprobación de los demás y no la de Dios? La verdadera espiritualidad es aquella que transforma el corazón y nos impulsa a vivir de manera auténtica, sin pretensiones ni falsedades. El Evangelio nos llama a una conversión interior que vaya más allá de las formas externas y se profundice en el amor genuino hacia Dios y el prójimo. El peligro de la apariencia, la relación externa vs interna. Este llamado a la autenticidad también se puede aplicar a nuestras propias vidas. Vivir de manera auténtica es reconocer que la relación con Dios debe ser algo más que un acto de cumplir con normas y tradiciones. Las normas externas, si bien son importantes, no son la medida de nuestra espiritualidad. Jesús nos invita a mirar más allá de la apariencia, a examinar las intenciones y los sentimientos que están en el fondo de nuestras acciones. Las oraciones, las obras de caridad, las prácticas religiosas. Todo lo que hacemos en nombre de nuestra fe deben ser una expresión genuina de un corazón transformado. La conversión no se trata simplemente de hacer las cosas de manera correcta, sino de hacerlas con un corazón puro, sincero, dispuesto a poner en práctica lo que creemos. La verdadera religiosidad es la que nace del interior, de un encuentro real con Dios, y que se refleja en las obras de justicia, misericordia y paz. La justicia del reino de Dios, más allá de las apariencias. En su crítica a los fariseos, Jesús no está diciendo que la ley sea innecesaria, o que las buenas obras sean superfluas. Por el contrario, él mismo cumplió la ley a la perfección. Cronómetro igual a 1300. La hipocresía de la religiosidad superficial. En este pasaje, Jesús expresa su profundo descontento hacia la religiosidad que solo se limita a las formas externas y no tiene un impacto en el corazón de las personas. La crítica de Jesús a los fariseos y escribas se centra en su práctica de la fe de manera superficial, sin que su vida interior sea transformada por la verdad del Evangelio. Estos líderes religiosos se preocupaban por las pequeñas leyes externas y las reglas rituales, pero ignoraban las demandas más profundas de justicia, misericordia y fe. Es una crítica que resuena fuertemente hoy, pues muchas veces caemos en la tentación de vivir nuestra fe de manera superficial. Nos conformamos con las apariencias y dejamos de lado lo esencial, lo que realmente importa a los ojos de Dios.
La religiosidad debe transformar el corazón y llevarnos a vivir con una profunda coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Jesús no vino a imponer reglas vacías, sino a transformar nuestra vida interior. Para que, desde esa transformación, se refleje en nuestras acciones diarias. El llamado a la justicia interior. En la enseñanza de Jesús, la justicia es algo mucho más profundo que simplemente seguir un código de leyes. La justicia del reino de Dios es aquella que brota del corazón, un amor por la verdad y el bien que se vive de manera auténtica. Jesús habla con dureza a los fariseos, porque, aunque observan estrictamente las leyes externas, han dejado de lado la verdadera justicia que tiene que ver con la reconciliación, el perdón y el amor al prójimo. La verdadera justicia no es solo un cumplimiento de normas, sino una vida transformada que busca construir un mundo más justo, más compasivo, más cercano a la voluntad de Dios. En este sentido, el Evangelio nos invita a una revisión profunda de nuestra propia justicia. ¿Es nuestra vida una manifestación del amor y la misericordia de Dios? ¿O solo seguimos reglas de forma automática, sin que éstas transformen nuestro ser? La condición humana y la necesidad de conversión. Una de las lecciones más claras de este pasaje es la necesidad constante de conversión en la vida cristiana. Los fariseos, aunque eran considerados por muchos como modelos de piedad, necesitaban un cambio interior radical. Jesús no los rechaza por cumplir con las reglas externas, sino porque se han olvidado de lo que está en el corazón de esas reglas: el amor de Dios y del prójimo. La conversión que Jesús pide no es un acto único, sino un proceso continuo. Todos nosotros, incluso aquellos que creemos vivir en la gracia de Dios, necesitamos revisar nuestras motivaciones y prácticas para asegurarnos de que estamos viviendo en fidelidad al Evangelio. La conversión es un constante desafío que nos lleva a vivir cada vez más cerca del corazón de Dios, buscando siempre la coherencia entre nuestras creencias y nuestras acciones. El falso sentido de la apariencia. A lo largo de la historia, la tentación de vivir para la apariencia ha sido una constante. Los fariseos representaban esta tentación en su forma más extrema. Jesús los acusa de ser como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Esta imagen tan fuerte nos invita a reflexionar sobre cuántas veces nos hemos dejado llevar por la apariencia externa, buscando la aprobación de los demás, sin preocuparnos realmente por la pureza y la integridad de nuestro corazón. Vivir para la apariencia puede llevarnos a una vida vacía, en la que lo único que importa es lo que los demás piensan de nosotros, pero sin una verdadera conexión con lo que somos en realidad. El Evangelio nos desafía a vivir de manera auténtica, a dejar que la luz de Cristo transforme nuestro ser desde lo más profundo, para que nuestras acciones externas reflejen lo que realmente somos en nuestro interior. La sabiduría de la humildad. Otro de los elementos cruciales en este pasaje es la humildad. Jesús critica a los fariseos por su actitud de orgullo espiritual, por creerse superiores a los demás.
La humildad es uno de los valores más importantes en el reino de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo no para ser servido, sino para servir. El cristianismo está marcado por esta paradoja. La grandeza de la fe cristiana no se mide por el poder o la riqueza, sino por la capacidad de servir con humildad. El Evangelio nos invita a imitar la humildad de Cristo, a ponernos al servicio de los demás, sin buscar recompensas o reconocimiento. La verdadera grandeza en el reino de Dios no es la de quien ostenta poder, sino la de quien vive con humildad, poniendo su vida a disposición del bien común y sirviendo a los más necesitados. La llamada al amor fraterno. La crítica de Jesús a los fariseos no solo tiene que ver con su religiosidad externa, sino también con la falta de amor fraterno. Los fariseos se obsesionaban con detalles pequeños de la ley, pero ignoraban lo esencial: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. La vida cristiana, entonces, no puede reducirse a cumplir reglas o a hacer obras externas. La verdadera esencia del cristianismo es el amor fraterno. La capacidad de ver a los demás como hermanos, de tratarlos con dignidad y compasión. Vivir el Evangelio implica un compromiso con el bienestar de los demás, especialmente de los más vulnerables. Y este compromiso debe reflejarse en nuestra vida diaria. El amor que Jesús predicó y vivió es un amor incondicional, que no busca beneficios personales, ni se detiene ante las dificultades. Este amor fraterno es el sello distintivo de los discípulos de Cristo. El reino de Dios, una inversión de los valores terrenales. La crítica de Jesús a los fariseos es también una inversión de los valores terrenales. En un mundo donde se valora el poder, el prestigio y la riqueza, el reino de Dios establece una nueva lógica. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se es. Por el amor, la misericordia y la justicia. Los fariseos representaban la visión del mundo, que se basa en la apariencia y en el cumplimiento riguroso de normas externas, sin tener en cuenta la transformación interior. Jesús nos invita a vivir de acuerdo con los valores del reino, que son radicalmente diferentes a los valores del mundo. En el reino de Dios, los últimos serán los primeros. Los pobres serán ricos en espíritu, y los humildes serán exaltados. El Evangelio nos desafía a vivir de acuerdo con esta inversión de los valores, a mirar a los demás con ojos de compasión, y a buscar siempre la justicia, la paz y el bien común. La autenticidad en la relación con Dios. La vida cristiana no puede ser una fachada, ni un mero cumplimiento de normas externas. El Evangelio de hoy nos recuerda que nuestra relación con Dios debe ser auténtica, basada en el amor y la obediencia sincera a su voluntad. Jesús no quiere que le sigamos solo porque cumplimos con reglas, sino porque lo amamos de todo corazón. Vivir una fe auténtica significa vivir con coherencia. Buscar la verdad en nuestras acciones. Y estar dispuestos a cambiar. Y crecer conforme al Espíritu Santo. La relación con Dios debe ser una fuente de vida, de transformación y de amor, que se manifiesta en nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras relaciones con los demás. El verdadero cristiano no es aquel
que se muestra perfecto por fuera, sino el que busca sinceramente agradar a Dios en todo lo que hace. La conversión continua del corazón. Este evangelio nos llama a la conversión continua. Vivir en la fe cristiana no es algo que se logra una vez y para siempre, sino un proceso constante de transformación. Jesús nos invita a revisar nuestras actitudes y nuestros corazones para asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con los valores del reino de Dios. La conversión es un camino de crecimiento, de arrepentimiento, de cambio y de apertura a la gracia de Dios. Este camino no siempre es fácil, pero es el camino hacia la verdadera paz y la verdadera felicidad. Vivir la vida cristiana es un desafío constante, pero es también un regalo inmenso, pues nos ofrece la posibilidad de ser transformados por el amor de Dios, para vivir en paz y en armonía con Él y con los demás. La autenticidad de la fe cristiana. En el corazón del mensaje de Jesús se encuentra una invitación profunda a vivir una fe auténtica. Los fariseos, aunque estrictos en la observancia de la ley, representaban el ejemplo de una religiosidad externa que no transformaba el corazón. La crítica de Jesús a estos líderes religiosos resalta la desconexión entre las apariencias y la verdadera esencia de la vida cristiana. La fe cristiana no es un conjunto de normas o rituales vacíos, sino una relación viva y transformadora con Dios. Jesús nos desafía a que no nos conformemos con una apariencia de piedad, sino que busquemos una autenticidad que provenga del interior, de un corazón renovado por el Espíritu Santo. Vivir esta autenticidad significa hacer de nuestra vida una continua respuesta al amor de Dios, permitiendo que su gracia nos transforme y nos impulse a vivir conforme a su voluntad. El reino de Dios y la inversión de valores. El reino de Dios presenta una inversión radical de los valores del mundo, mientras que el mundo valora el poder, el prestigio y la riqueza. El reino de Dios premia la humildad, la justicia y el servicio. Jesús, al criticar la religiosidad externa de los fariseos, señala que el verdadero cristiano debe vivir en esta nueva lógica. No buscar el reconocimiento de los hombres, sino agradar a Dios. El cristiano verdadero no se mide por su estatus social o su apariencia, sino por su disposición a servir y amar. Esta inversión de valores tiene un impacto profundo en nuestra vida diaria, pues nos invita a revisar nuestras prioridades y a vivir de manera coherente con los principios del Evangelio. La grandeza, según Jesús, no se encuentra en la acumulación de bienes o de poder, sino en la capacidad de servir con humildad y amor. El desafío de superar la hipocresía religiosa. La crítica de Jesús a los fariseos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Vivimos nuestra fe de manera auténtica? ¿O estamos simplemente cumpliendo con ciertas expectativas externas? La hipocresía religiosa es un peligro constante, y Jesús nos llama a superarla a través de una verdadera conversión del corazón. Vivir de manera auténtica es ir más allá de las formas externas y permitir que nuestra fe transforme nuestras actitudes y nuestras acciones.
La verdadera espiritualidad no se trata de seguir reglas de manera rígida, sino de tener un corazón sincero y dispuesto a amar, perdonar y servir. Superar la hipocresía religiosa implica ser honestos con nosotros mismos, reconociendo nuestras imperfecciones y trabajando continuamente por nuestra transformación interior. La gravedad de la hipocresía espiritual. La hipocresía espiritual es uno de los temas más importantes que Jesús aborda en sus críticas a los fariseos. En su contexto, la religión no era solo un conjunto de rituales, sino un medio para acercarse a Dios y vivir conforme a sus principios. Sin embargo, Jesús denuncia a aquellos que, bajo la apariencia de justicia y rectitud, se dedicaban a la observancia externa de la ley, mientras que sus corazones permanecían alejados de Dios. La hipocresía espiritual es peligrosa porque engaña tanto al individuo como a la comunidad. La religión no debe ser solo un cumplimiento externo, sino una transformación interna que se refleja en nuestras actitudes, pensamientos y acciones. Jesús no solo llama a la pureza externa, sino que exige una conversión profunda del corazón, que lleve a una vida de servicio y amor genuino. El llamado a la humildad y el servicio. Jesús es muy claro al hablar de la verdadera grandeza. En un mundo que valoraba el poder, el estatus y la riqueza, Él nos muestra que la verdadera grandeza radica en la humildad y el servicio a los demás. Jesús no vino para ser servido, sino para servir, y nos invita a hacer lo mismo. La grandeza del cristiano no se mide por las posiciones que ocupa, sino por la humildad con la que sirve a los demás. Esta humildad no se limita solo a los actos externos, sino que debe nacer de un corazón genuinamente dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. En el reino de Dios, el más grande es el que está dispuesto a poner su vida al servicio de los demás, incluso de aquellos que no tienen poder ni influencia. El amor y la justicia de Dios. En el corazón del mensaje de Jesús está el amor radical de Dios. Un amor que no discrimina ni excluye a nadie. La justicia de Dios no es como la justicia humana, que a menudo se mide según méritos y logros, sino que es inclusiva y reparadora. En el reino de Dios, el amor es el principio fundamental que guía todas las acciones. Y la justicia se logra cuando todos, especialmente los más vulnerables, experimentan la dignidad que les corresponde. El llamado de Jesús a la justicia no es solo una cuestión de leyes, sino una cuestión de restaurar las relaciones rotas, sanar las heridas de la sociedad y traer paz y reconciliación. La justicia del reino es radical porque desafía las normas y estructuras de poder que oprimen a los débiles, invitando a todos a participar en la vida plena que Dios ha diseñado. La verdadera fe, acción y compromiso. En las enseñanzas de Jesús, la fe no es solo una creencia abstracta o un asentimiento intelectual. La verdadera fe se ve en las obras que realizamos. Creer en Cristo no se limita a aceptar su palabra, sino que implica un compromiso profundo con su misión en el mundo. Jesús nos llama a vivir de manera coherente con lo que profesamos, lo que significa que nuestras acciones deben reflejar nuestra fe. Si realmente creemos en el amor de Dios,
Entonces ese amor debe manifestarse en el servicio a los demás, especialmente a los más necesitados. La fe y las obras no son elementos separados, sino que están profundamente entrelazados. La verdadera fe se expresa en una vida de acción, de entrega y de compromiso con el reino de Dios. La exclusividad del reino de Dios. El reino de Dios no es algo que podamos tomar a la ligera, ni algo que podamos esperar de manera pasiva. Jesús nos recuerda que, aunque el reino está disponible para todos, no todos entrarán en él. En el pasaje de Mateo, se nos dice que solo aquellos que son como niños, que aceptan el reino con humildad y obediencia, podrán entrar en él. La exclusividad del reino de Dios no se debe a un favoritismo divino, sino a la disposición del corazón humano para vivir según los valores del reino. El reino de Dios requiere un cambio radical en la forma en que vivimos. Y solo aquellos dispuestos a seguir a Jesús con fe y humildad podrán experimentar la plenitud de su gracia. La invitación a la reconciliación y el perdón. La reconciliación es un tema central en el mensaje de Jesús. Él nos llama a vivir en paz unos con otros, a perdonar a nuestros enemigos y a sanar las relaciones rotas. La reconciliación no es un acto fácil, especialmente cuando las heridas son profundas. Pero Jesús nos muestra que es la única vía hacia la verdadera paz. El perdón no solo libera a la persona que es perdonada, sino que también libera al que perdona, al liberarlo de la carga del odio y el rencor. En el reino de Dios, la reconciliación es una prioridad. Y aquellos que buscan sanar las relaciones y vivir en paz con los demás reflejan el carácter de Cristo. Este llamado a la reconciliación también incluye la unidad dentro de la Iglesia, que debe ser un lugar donde se practique el perdón y la restauración, no la división y la condena. La misericordia como reflejo del corazón de Dios. La misericordia es un atributo esencial de Dios. Y Jesús nos llama a vivir con la misma misericordia que Él nos ha mostrado. Dios no es un juez distante y severo, sino un Padre lleno de compasión, que extiende su gracia a los que se arrepienten. La misericordia de Dios se ve en la forma en que perdona a los pecadores, en su disposición a sanar las heridas de la humanidad, y en su llamado a vivir en armonía con su voluntad. Para los discípulos de Jesús, la misericordia no es solo un sentimiento, sino una acción concreta que se manifiesta en el perdón, la ayuda a los necesitados y la compasión por los que sufren. Vivir como cristianos es vivir con un corazón lleno de misericordia, dispuesto a ofrecer perdón y a buscar la paz. La llamada al desprendimiento de lo material. Otro aspecto clave del mensaje de Jesús es el llamado al desprendimiento de las riquezas materiales. En un mundo donde la acumulación de bienes materiales es vista como un signo de éxito, Jesús nos invita a mirar más allá de las riquezas terrenales y a centrarnos en los tesoros del reino de Dios. El dinero y las posesiones no son malos en sí mismos, pero cuando se convierten en un fin en lugar de un medio, pueden alejarnos de Dios y de su voluntad. El desprendimiento no significa vivir
en la pobreza extrema, sino vivir con generosidad, poniendo nuestras riquezas al servicio de los demás. Jesús nos enseña que la verdadera riqueza se encuentra en el amor, en la justicia, en la paz y en la reconciliación. El reino de Dios nos invita a invertir en los tesoros eternos, no en los efímeros. La grandeza según el corazón de Dios. La grandeza en el reino de Dios no se mide por los logros personales, ni por el poder que uno pueda tener, sino por la capacidad de amar, servir y perdonar. Jesús redefine lo que significa ser grande. En el mundo, la grandeza es a menudo sinónimo de poder y control, pero en el reino de Dios, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en la entrega desinteresada. La verdadera medida de grandeza es la capacidad de poner a los demás por encima de uno mismo, de servir con humildad y de amar, sin esperar nada a cambio. El llamado a la grandeza según Jesús es un llamado a vivir con un corazón generoso, dispuesto a dar sin buscar recompensa. La justicia interior, más allá de la obediencia externa. La crítica de Jesús a los fariseos subraya la importancia de la justicia interior. Una justicia que va más allá de la simple observancia de reglas externas. Mientras que los fariseos se concentraban en el cumplimiento minucioso de la ley, Jesús los llamaba a una justicia más profunda, que naciera de un corazón limpio y sincero. La verdadera justicia, según el Evangelio, es la que brota del interior, del deseo de vivir en coherencia con los valores del reino. Esto implica no solo cumplir con las normas, sino vivir con un corazón lleno de amor, misericordia y compasión hacia los demás. La justicia del reino es aquella que busca la reconciliación, el perdón y el bienestar común, no simplemente la apariencia de rectitud. El llamado a la humildad. En el pasaje de Mateo, Jesús también nos invita a imitar su humildad. Él, siendo el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir. La humildad es un valor central en el reino de Dios, pues permite que el cristiano viva en verdadera comunión con los demás y con Dios. La humildad no significa subestimarse, sino reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Al actuar con humildad, reflejamos el amor de Cristo, quien se despojó de su gloria para compartir nuestra humanidad. Jesús nos llama a vivir con esa misma humildad, buscando el bien de los demás y poniéndonos al servicio de quienes más lo necesitan. Es a través de la humildad que nos acercamos más a Dios y a los demás, construyendo una comunidad auténtica de fe. El desafío de la conversión continua. Jesús nos invita a una conversión constante, no como un acto único, sino como un proceso continuo de transformación. Los fariseos, al igual que nosotros, necesitaban cambiar de corazón. No basta con exteriorizar nuestra fe mediante actos de piedad. Es necesario que esos actos estén profundamente enraizados en un corazón convertido y dispuesto a seguir la voluntad de Dios. La conversión, entonces, no es algo que sucede una sola vez, sino que es un llamado diario a cambiar nuestras actitudes, pensamientos y acciones. Vivir como discípulos de Cristo.
Significa abrirse siempre a la gracia de Dios, permitiendo que su amor nos transforme y nos conduzca hacia una vida de mayor santidad. La autenticidad en el servicio a los demás. La crítica de Jesús a los fariseos nos desafía también a examinar nuestra forma de servir a los demás. Jesús no solo denuncia una religiosidad vacía, sino también una falta de amor y compasión hacia el prójimo. La verdadera religiosidad se expresa en el servicio desinteresado y en la ayuda a los más necesitados. No basta con cumplir con las normas de la ley. Debemos actuar con un corazón lleno de amor, buscando siempre el bienestar de los demás. Jesús nos invita a vivir en comunión con los demás, a ver en cada persona a un hermano o hermana y a poner nuestras habilidades y recursos al servicio de los más vulnerables. El cristianismo es, ante todo, un llamado al servicio, a hacer el bien sin esperar recompensa, a vivir con generosidad y amor hacia los demás. El papel de la misericordia en el reino de Dios. Un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús es la misericordia. La misericordia es un valor central en el reino de Dios, pues refleja el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Jesús, al criticar a los fariseos por su falta de misericordia, nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se encuentra en cumplir estrictamente la ley, sino en ser capaces de mostrar compasión hacia aquellos que sufren. La misericordia no es solo un sentimiento, sino una acción concreta. Perdonar a los demás, ayudar a los necesitados y ser pacientes con quienes nos rodean. La misericordia es el corazón del Evangelio y es lo que nos permite reflejar el amor de Dios en el mundo. Vivir la misericordia implica aprender a ser generosos, a ver el sufrimiento de los demás y a responder con un corazón dispuesto a ayudar. El desafío de vivir según el corazón de Dios. El Evangelio nos invita a vivir de acuerdo con el corazón de Dios, a ser transformados por su amor y a vivir con una visión más profunda de la vida. Jesús, al criticar la religiosidad vacía de los fariseos, nos desafía a mirar más allá de las apariencias y a vivir con un corazón puro y sincero. El cristiano no se mide por lo que hace externamente, sino por la profundidad de su amor, la sinceridad de su fe y la autenticidad de su servicio. Vivir según el corazón de Dios significa poner a Él en el centro de nuestra vida, ser guiados por su voluntad y vivir con un amor incondicional hacia los demás. Es un llamado a ir más allá de lo superficial y a vivir de manera radicalmente coherente con el Evangelio. La misión universal del Evangelio. Finalmente, Jesús nos recuerda que el Evangelio no es solo para unos pocos, sino para todos los pueblos de la tierra. El reino de Dios es inclusivo, y su mensaje de salvación se extiende a cada rincón del mundo. El cristiano tiene la responsabilidad de llevar este mensaje de amor, esperanza y redención a todos, sin excepción. No importa el origen, la cultura o la situación social de las personas. Todos son invitados a participar del reino de Dios. El Evangelio es un mensaje que trasciende las fronteras y que tiene el poder de transformar la vida de todas las personas.
Ser discípulos de Jesús implica asumir la misión de ser portadores de este mensaje de paz y reconciliación a todo el mundo. Vivir el Evangelio con autenticidad. En conclusión, el llamado de Jesús a los fariseos, a los discípulos y a nosotros hoy, es un llamado a vivir con autenticidad. La religión no debe ser un simple acto exterior de cumplimiento, sino una transformación profunda que se manifiesta en nuestra vida diaria. Jesús nos invita a vivir en humildad, en justicia, en servicio a los demás y en reconciliación. La verdadera espiritualidad es aquella que brota de un corazón puro, que busca agradar a Dios y servir a los demás. Vivir el Evangelio significa ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Vivir con misericordia, amor y generosidad. Al hacerlo, no solo seguimos a Cristo, sino que nos convertimos en testimonios vivos de su reino, reflejando su luz en un mundo que tanto lo necesita. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.